Exactamente 16:23 minutos. Seguimos transitando la tarde de la A a la Z. No sé por qué algo me dice que esta nota no va a ser tan sencilla como uno la piensa por allí, pero bueno, grandes amigos que vienen a visitarnos. Wally Abaca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas ¿Cómo gracias. estás? Manuel Herbas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y Alejandro Videla. Hola, ¿Qué tal? hola Fer. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Me alegro mucho. Gracias por haber venido, de verdad, de todo corazón, y gracias por los presentes que me trajeron. Este es un presente sobre el cual no vamos a hablar hoy. Tiene que ver con un trabajo que hizo Manuel, un recorrido por un movimiento que marcó el arte y la cultura local, ¿no? El movimiento Luz. Muchísimas gracias, Manuel. Y esto, el trabajo conjunto, si se quiere, ¿no? Y lo que motiva, lo que por lo menos sirve como disparador. No sé si vamos a hablar de eso después, igual. Es un trabajo colectivo. Poesía. Digo, por la Viking. Claro. Claramente. No quisimos ser tan obvios. No, bueno, salió así. Intentaba no caer en el lugar. Se llama Poesía Urbana, un trabajo de Alejandro Videla, Walter Abaca y Manuel Herbas. ¿Cómo surgió la idea? Una pregunta muy original. No, pero está bien. Es lo Está que complicado, ¿no? Pero si quieres, bueno, arranca Manuel. ¿Arranco Sí, yo? que arranca Manuel. Sí, no, que vos tenés que dar la respuesta. bien, Vos- sí. Bueno, no, la idea surge de charlas, imágenes, cuestiones que iban pasando. Yo había realizado un curso un taller de poesía el año anterior. Y digo, hay que editar. Y en verdad, me sinceré ante ellos, creo que fue así. Usé sus nombres y su pluma para gestar algo que sea así más colectivo, más integral, que tenga distintas miradas, que tenga distintas historias. Lo mío es muy nuevo. Wally es digamos, un trabajador de las letras desde siempre, y a Ale lo conozco desde la época de la secundaria, y desde ese momento estaba tipeando con Ivette y las letras, escribiendo poesías y otras cosas. Escribíamos en revistas de centros de estudiantes y demás. Y surgió esta idea de invitarlos a participar. Aceptaron inmediatamente, y pues fue una serie de encuentros y de cenas y de charlas y de grupos de WhatsApp que nos fueron haciendo transitar el camino. Esta cuestión que recoge el Ale en la idea de la tapa, de un lugar también común de los tres, que fue el Colegio Industrial, un lugar común De los del cuatro, arte en y este la caso. literatura de Venado Tuerto, de los cuatro. Sí. Que es lo que fue el bar literario Babel. Y bueno, esa es la génesis desde mi punto de vista, pero tenemos puntos de vista también diversos sobre estas cuestiones. Para vos, Ale, ¿cuándo fue el puntapié inicial de este trabajo? No, un día charlando con Manuel, que bueno, en realidad arrancamos ahí con el otro, ¿no? Aprovecha los combos, hace 2 por 1, Manuel. Sí. Y que una charla por otras cuestiones, y cuando le digo, pero yo también estuve en Luz, dice, ¿cómo que vos estuviste en Luz? Pero le digo, ¿no te acordás que yo estaba ahí repartiendo mis poesías y había hecho, bueno, una intervención, digamos, respecto a lo que era el periodismo durante la Guerra de Malvinas? Y bueno, y quedó esto ahí, y después formé parte de ese libro, y en continuidad me dice, ¿tenés 40 poesías? Y sí, le digo, tengo, le digo, lo que pasa es que yo estoy preparando un libro con poesías que hacen a la posguerra de Malvinas, digamos, ¿no? Le digo, pero sí, tengo, por supuesto, viejas poesías. Bueno, dice, juntalas y vamos a... Y bueno, en un principio iban a ser 4, me dijo, me parece que una mujer. Sí, una ex alumna también También del taller. época. Así que bueno, me dijo, vamos a hacerlo con Wally, y empezamos juntamente, como dice él, a juntarnos, a algunas comidas ahí largas, de charlas, ¿no? Y bueno, me dediqué, creo que fui el que más tardó en recolectar sus poesías. Por eso después el libro se divide en 3 partes, ¿no? Mi parte se llama Sur, cada uno le eligió un nombre a su parte, la mía se llama Sur, y son poesías que arrancan allá
desde el 82 hasta ahora, digamos, una cosa así, ¿no? Vos decías recién, Ale, que antes, a ver, porque vamos a aclarar, vamos a poner en contexto un par de cosas, porque por ahí le hablamos también a los chicos del control, cuando hablamos de luz, por ejemplo, no deben entender mucho porque no vivieron ese momento. Afortunadamente no les tocó vivir todo lo que desembocó en luz, ¿no? Exactamente. Que fue un horror, realmente. Justamente por eso habla de resistencias teatrales y terrorismo de Estado, ¿no? Este libro, por ejemplo. Vamos a contar qué era luz. No sé cuál de los tres quiere. Y Manuel. Sí, viste el libro. Claro, Claro, el libro. No, Te tiran todo vos. Tiene no, porque tiene una síntesis él en base al trabajo de investigación que hizo. Claro, fue un movimiento que se gestó en una semiclandestinidad, todavía durante la dictadura militar, que trataba de aportar a la apertura democrática que se venía, que era post-Malvinas, y donde un grupo de artistas de Venado Tuerto se juntan y convocan a un evento multidisciplinario. Entonces fue una jornada histórica en la plaza de Venado Tuerto, donde confluyeron pintores, poetas, bailarines, músicos, actores, actrices. Fue un evento maravilloso que también sirvió como bisagra y como punto de partida para el nacimiento de lo que después fue la Biblia, el Galpón del Arte, la Facultad Libre. Sí, toda una serie de movidas, digamos, una serie de movidas de gente que estuvo metida ahí, ¿no? Y acá quiero hacer, no quiero tener el tupé de hacer un parangón tan grande, pero creo que poesía urbana nace en un momento en que es necesaria. El Wally lo pone en sus posteos en las redes. Era necesario hacerlo en una época de tanta exacerbación del insulto y la degradación del otro y del individualismo tan escandalizante y morboso. Hacer algo mínimamente colectivo, somos tres, pero que nos juntamos, que disfrutamos de las charlas, que aportamos nuestra letra, nuestro aporte. La poesía habla de las miserias humanas, del amor, de las pasiones, de las emociones, de los dolores, de las frustraciones, de todo, habla de todo, cada uno desde su propia conciencia, ¿no? Que intenta volcar. Me parece que es un libro oportuno. No esperamos que sea un gran éxito editorial, pero creíamos que era necesario hacerlo. Había que hacerlo, claro. Sí. ¿Por qué no pensarlo en esos términos también, digo? No, porque muchas veces... Literario seguro que no. Editorial no sé. Claro, digo. No, en general para que se dé una se tiene que dar la otra. Pues sí. Pero en serio... permitime detenerme un segundo en eso. Muchas veces el poeta cuando escribe desde una mirada, confirmámelo en todo caso vos que trabajás a lo mejor mucho más sistemáticamente en esto. No está pensando en la editorial, pero sí está pensando en la editorial también, porque de eso se supone que tiene que obtener algún tipo de beneficio, ¿no? Sí. No hablo de volverse millonario, una casa de Malibú, no hablo de eso, hablo de... Yo creo, no sé qué les pasará a los compañeros acá, pero el escritor o el poeta en este caso, o sea que son poemas, arranca no pensando en eso. Es una necesidad corporal, espiritual, llamémosla, no sé, de la voluntad, del deseo. Por supuesto, con esos términos se puede hacer. Uno puede ser que profesor de carrera, puede ser trapecista, pero bueno, los poetas son trapecistas. Somos trapecistas de la palabra. Y sin red. Claro, exacto. Es como acelerar un TC2000, qué sé yo. Claro. Pero después en todo caso viene, porque no, bueno, yo creo que particularmente me gusta que se exponga lo que creo, adelante, digamos, que la gente lo lea. Claro. Porque uno empieza muy para adentro, empieza escribiendo cuestiones que tienen que ver con uno, porque uno arranca con uno, después, bueno, se abre eso. Pero también es bastante misterioso de dónde, por qué sale, sobre todo la poesía. Hay una diferencia que lo hemos hablado sobre la nota esa de la diferencia entre poema y poesía, que no es lo mismo la poesía, que el estado poético, que un poema.
Claro. ¿no es cierto? Bueno, yo tenía un amigo mío que siempre decía que él tenía un amigo que vivía en estado poético y nunca había escrito un poema. Ujú. Bueno, en este caso nosotros escribimos poemas tratando, yo creo que los conozco y puedo asegurar que tratamos de estar en un estado Ujú. poético, lo buscamos a eso. ¿Cómo lo definiría? No para es la gente necesario que está estar haciendo Hamlet todo el Ujú. tiempo con una calavera en la mano, sino indagando, observando, cuestionando, creando y tratando. Esto capaz que en estos tiempos no suene o suene muy de adolescente, queriendo cambiar el mundo. Ujú. No se puede, no me importa, Ujú. pero la búsqueda es esa. Ese es el estado poético para mí. Para vos. Sí. Me dio la sensación que querías agregar algo. No, Ah, estaba estabas pensando. asintiendo entonces. Sí, No, porque la nota la puso él en un grupo que tenemos, yo ya la conocía, pero la puso y la recordé y Claro. bueno, coincidimos Ujú. en esa disyuntiva, dicotomía, no sé cómo llamarla. en realidad al comienzo Sí. de la nota estaba recordando porque nosotros con un amigo, Alejandro Fina, publicamos en el año 91, durante la primera guerra del Golfo, un librito hecho artesanalmente que llamamos Contactos, ¿viste? Y me sonreía para adentro porque recordaba que en un momento económico complicado, era los 90, bien, los fines Claro. de la década del 80, ¿no? Los principios de Menem, y vendíamos en la plaza el librito Claro. Contactos, y nos sirvió para comer un par de días, Claro, te no, digo, claro. por ejemplo, Claro, con Alejandro, claro. ¿no? A eso me refería cuando decía vos, decías, de alguna manera uno comience a escribir o a generar un hecho artístico por una necesidad, por una especie de llamado, una especie de mandato, una especie de lo que vos quieras. Sí, sí. Pero es una necesidad propia, personal, pero en algún momento tenés que poner un plato en la mesa, digo, Ni hablar. y no es indigno pensarlo desde Pero esos no. términos, porque da la sensación, socialmente hablando, de que el poeta tiene que vivir en una guardilla, comer Claro. una vez cada 15 días, no Tengo- bañarse. Tengo una anécdota por con ejemplo. respecto a eso, perdón. Una vez unos pibes me hicieron un reportaje, re pibe eran, en la radio pública acá en Ujú. Venado, y bueno, y quedé en contacto con el conductor que tendría en ese momento 17, 18 años. Ajá. A los años lo vi y yo iba en bicicleta por la calle Quintana y él iba en auto. Claro. ¿Cómo puede ser que un poeta ande en bicicleta? Me dice. Al tipo lo encontré en Rosario trabajando de mozo. Claro. Me dice, ¿usted es el escritor? Sí, le digo, ¿cómo andás? Le digo, tengo un libro, te lo voy a traer. Bueno, entonces cuando me estoy yendo me dice, yo le dije eso porque yo creo que los poetas tienen que tener auto también. Me dijo. Ujú. Se acordaba de lo que me había dicho, Mirá vos. ¿no? Claro. Y va por ahí, me parece. Ujú. Sí, sí, claro, claro que sí. Bien, ¿con qué nos vamos a encontrar exactamente? Cuéntenme en poesía urbana, porque dieron un pantallazo así muy, muy global. Bueno, A ver. son tres secciones muy marcadas, Claro. muy marcadas porque cada autor tiene su parte, ¿no? Yo me voy a referir a la mía, que es la última, que habla de el amor, las pasiones, las cuestiones de piel y las cuestiones sociales desde mi mirada, ¿no? Te podés encontrar con el ataque que hubo el 7 de octubre de Hamas en Israel y que inició esta locura que estamos viviendo hasta hoy día. Habla de la quema de una casa que realizó un tipo porque odiaba a las dos mujeres lesbianas que vivían en esa casa. Ujú. Habla de historias reales mías y de historias ficcionales, ¿no? De cosas que uno por ahí tiene una imagen disparadora y inventa una fantasía como algo con la dramaturgia, ¿no? Pero básicamente apunta al hueso del el sentimiento, el hueso de la emoción. Insisto, soy el más novato de todos. Lo mío en poesía arrancó el año pasado como una decisión, nunca incursioné en esto, con cierta sistematización. Sí, venimos, te comentaba, he escrito poemas en la adolescencia, he escrito alguna cosa perdida por ahí, pero con cierta sistematización y con la mirada de otro que corrige, que
vapulea un poco, que desmenuza. Soy el más nuevo. Él opera con las letras a diario y él viene trayendo también, el otro día mismo, ya con el libro en cajas, dice, encontré 80 poesías. Claro. Y así 80. Claro. Sí, sí, una carpeta vieja ahí. Qué bárbaro. Así que Acomodando esa sería papeles. mi sección. Después el Ale. Adri, precisamente. Bueno, yo comencé a escribir en el segundo año más o menos del Indu. Ujú. Allí me di cuenta que me gustaba escribir. Y luego siempre estuve arrimado a alguna biblioteca. En un momento fue la biblioteca municipal, que no sé dónde está hoy la biblioteca municipal. No. Era impresionante esa biblioteca, me acuerdo, hermosa, llena de libros. Y allí también, bueno, la conocí a Mirle porque yo iba, hice todo mi secundario con Alejandro Avalis, Ujú. y Alejandro vivía, casi siempre estaba de su tía, digamos, ¿no? Se transformó en mi maestra, Mirley. Con ella hice mis primeros talleres de escritura y ella siempre me alentaba. Después de Malvinas, se profundizó mucho más el hecho de escribir, y ahí tuve otro maestro, digo, como Boris Padovan, Ajá. ¿no? Pero siempre escribí así, para mí, guardándolo en cualquier papel, ¿no? De una servilleta de un bar, o como pongo por ahí también en el prólogo ahí del libro, en las viejas hojas grandes de las matrices, de las impresoras de matriz de punto, Sí, ¿viste? sí, sí, sí. Con las Olivetti, como decía él, en el laburo. Y bueno, y fui acumulando, o sigo acumulando aún, ¿no? Siempre está esto de, justamente, como decís vos, de querer editar para mostrar, para... Ujú. qué sé yo, por ejemplo, fíjate que a partir de justamente de poesía urbana, mis hijas leen alguna poesía ahora y dicen, uy, papá, Ujú. porque ahí está dedicada a ellas algunas poesías que hablan justamente de su concepción, de su creación y de su nacimiento, digamos, ¿no? Todo de amor, como el dolor que provoca la humanidad, o que provocamos, mejor dicho, los seres humanos. Hay mucho dolor en mi parte, porque tiene que ver con la posguerra, tiene que ver, o sea, hay algunos poemas ahí que están, por supuesto, tienen su origen en Malvinas, digamos, ¿no? Ujú. Eh, Sí, te a- iba a preguntar eso precisamente. a veces es como inevitable en mí, Fer, o sea, yo no digo, no me quiero escribir sobre Malvinas, pero qué sé yo, el año pasado estaba frente al mar, allí un mar, generalmente el sonido del mar me lleva a Malvinas, ¿viste? Y tenía un cuaderno en la mano y me puse a escribir, y qué sé yo, me salieron, en un rato escribí 4, 5, 6 cosas sobre Malvinas, te quiero decir, ¿no? Ujú. Eh, por eso también digo ahí que no tienen música, la poesía no tiene música, esas poesías no tienen música, porque son poesías cargadas de mucho dolor, Ujú. ¿no? De la guerra de Malvinas y de todas las guerras, porque leo poesías ahí que están escritas justamente por ahí en el año 88, 90, 92, y vos las lees hoy y decís, pucha, esto es Gaza, Ujú. ¿viste? Esto es Rusia, Ucrania. Qué sé yo, no, básicamente lo mío pasa por ahí. O sea, por ejemplo, hay varios haikus, esta poesía japonesa que me enseñó Mirley, justamente, Sí. ella me acercó al haiku, y hace poquito también hice un curso, viste, yo pertenezco al PAMI. Bueno, a través de veteranos nosotros tenemos PAMI, y PAMI te ofrece cursos, UPAMI se llaman, Sí. que son buenísimos cursos, que Qué bien. directamente, o sea, es una conexión entre PAMI y las universidades nacionales. Ujú. Entonces, por ejemplo, estuve haciendo uno con la Universidad de Río Negro, en este momento estoy haciendo uno con filosofía de la UBA, que se llama Poesía y Enigma, está muy bueno, viste, una profe de letras de la UBA, y estoy haciendo uno sobre Malvinas, la historia muy, muy larga, de la UNR, Ujú. ¿viste? Son cursos gratuitos y están buenos. Bueno, y el anterior había hecho uno de haiku, no lo pude terminar, pero bueno, me sirve, ¿no? Además, uno tiene una conexión con esa clase de poesía, con esta poesía japonesa de 3 versos, Ujú. ¿no?
y me encontré con gente, por supuesto somos toda gente grande, ¿no? La gente del PAMI, ¿viste? Yo me río a veces porque digo, ¿viste? Uno es, viste que antes se decía la tercera edad, ahora parece como que los 60 tienen otro... Sí. Y claro, si yo de repente me encuentro con este libro y digo, pucha, estoy viejo, me perdí años antes a lo mejor de haber vivido todo esto, pero bueno, lo celebro, hay que celebrar la vida. Así que, como digo, y hay gente que recién se está acercando a esto. ¿Me entendés? Eso es la maravilla, ¿no? Porque, por ejemplo, en este Poesía de Enigma nadie sabe que yo soy veterano de guerra. Entonces el otro día leí una poesía, ¿viste? Y comenzaron todos a hacer un análisis de la poesía. Dice, acá hay algo, dice, a este hombre le pasó algo, ¿no? Y bueno, y bla, bla. Es increíble, digo, cómo lo que te puede dejar la lectura de una poesía. Que nosotros también discutimos una de estas noches si la poesía es literatura, ¿no? Porque Claro. Buena discusión. muy linda discusión. Buena pregunta. Viste, hay muchísimos escritores de la Sí. que sostienen que es literatura y otros tantos que no, ¿viste? Entonces se hace linda la charla. Como es, pero es increíble ver a la gente que se va acercando a la poesía por primera vez y encontrarse con que descubre, por ejemplo, esto de la poesía japonesa que te digo, los haikus, que hay algunos ahí, porque Manuel, le digo, pero Manuel, ¿puedo? Sí, lo que vos quieras, o sea, acá no hay ninguna regla ni nada por el estilo. El Wally tiene poesías de 3 páginas y vos te encontrás con un haiku de... Es un tratado, ¿no? Claro, ¿viste? Eso me parece lo destacable de esto, que la libertad que nos tomamos. Sí, exactamente. Bueno, no íbamos a escribir algo que no fuera acorde o tenía que tener cierto nivel. Tampoco dijimos, che, que este poema me parece que no va porque no tiene... no está a la altura de... No dijimos eso. Confiamos en lo que ofrecimos, pero se manejó así, con total libertad. Porque vos te preguntás qué pensará el otro de lo que yo propongo. Claro. No. Y sí, claro. Y como hubo varios borradores, y fueron y vinieron esos borradores, tuvimos la posibilidad de ir leyéndonos, ¿no? Sí. Sí, hubo generosidad y respeto, eso Totalmente. es una de las cosas que a mí me... Qué dos buenos términos, Manuel, ¿eh? Generosidad y respeto. Sí, Qué buenos términos. Y la otra que a mí personalmente me hace rejuvenecer, como dice el Ale, porque me hace volver a tener las ganas que sentía que tenía a los 18 años con Luz, porque ese libro hay que moverlo, ese libro hay que venderlo, ese libro hay que mostrarlo, y yo quiero ir a las plazas a venderlo, es una propuesta que hizo Wally, quiero ir a las ferias, quiero comentárselo a la gente, y también tengo un año o dos menos que el Ale, pero esa vitalidad que él expresa también me identifica, ¿no? Entonces, creo que fue oportuno. El otro día me encontré en un cumpleaños ahí del señor Mauro Bertossi, estaba, como es el Cita Fleidre, ¿no? Sí. Elsa. Y Elsa me decía, Ale, si vos estabas repartiendo, ¿qué pasó con esto? Porque yo me acuerdo de verte vos repartiendo poesías en Luz, y le digo, bueno, después toda esa poesía quedaron escondidas, digo, qué sé yo, viste, uno va por la vida por otro lado, pero lo cual no significa que yo dejé de escribir, digo, yo seguí escribiendo y bueno, a lo mejor no tanto, porque hay otros momentos, ¿no? de la vida, pero esto es realmente una experiencia para mí. Le agradezco a Manuel, que él fue el que me dijo, che, Ale, ¿tenés 40 poesías? Sí, convengamos que el mentor fue Manuel. Sí. Sí. No. Es así. Yo, por ejemplo, con nosotros antes de la presentación del libro de Luz, creo que nunca habíamos hablado con Ale. A pesar de que nos habíamos cruzado en montones de lugares. Hola. Claro. Y el industrial, qué sé yo, la plaza, no sé, fiestas, peñas, obras de teatro, charlas, disertaciones. Hola, nunca habíamos profundizado. Y gracias a la presentación del libro de Manuel Luz, nos pusimos a hablar y yo le planteé eso, de que era la primera vez que profundizábamos. Tampoco iba a profundizar tanto con un vaso de vino en la mano en ese momento. Claro, bueno. Pero bueno, y entonces... No me dejaste la mejor imagen, igual, en ese momento, casi visualmente. Porque qué sé yo.
Y se ve que tácitamente ahí dijimos, tenemos que hacer algo, porque tampoco fue una propuesta ahí, la propuesta vino posterior a eso. Y con Manuel ya veníamos teniendo ciertas charlas, porque yo le llevaba la revista Ojito, Ujú. y cuando yo me iba, me paraba y me preguntaba algo siempre. Pero Ujú. fueron muchos encuentros así. Y yo agradezco, digamos, la convocatoria, el ser parte de este trío, no sé si suena bien, pero Sí. bueno, somos un trío, Es o un sea, trío, somos es un un trío. trío, sí, es un trío. Y que yo al principio no caía en esta situación de que varias personas me preguntaron, che, ¿y ustedes qué onda ustedes tres? ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿En Ojo, qué andan? ¿En qué Claro, andan? ¿qué andan ustedes tres? Porque Claro. me parece a mí que era una reunión inimaginable. Sí, sí, sí. A mí también me pasaba lo mismo. Sí, Con la que te dice, porque me lo han planteado posta, te ¿qué digo. onda? Pero ¿por qué inimaginable? Por la Yo sí me hubiese imaginado. Ah, mirá, Sí. mirá vos. Pero tenemos grandes O diferencias. sea, a ojo. ver, yo- Sí, porque sí, hay una sí, cuestión que tenemos tiene que grandes ver con la diferencias. política, con la... Ellos con dos la son de récord- Boca, por con la- ejemplo. claro, ¿Entendés? Ahí iba a ya decir eso. está. Ahí, Ya está. ahí Iba a con vos decir ya eso. hay un límite, Pará. pero bueno. Viste que el arte sirve para pulir también los límites deportivos. Y por eso coincido con Manuel, que me parece que este es un momento justo para hacer esto. Ujú. No, Para esta a ver, reunión. a mí me pasa lo siguiente, que de haber charlado un montón de veces con vos en la vida y al aire, digo, ¿no? También con vos y con vos, con los tres por separado, no me suena descabellado que estén armando esto, ni me suena raro, ni me suena muchísimo menos imposible o inimaginable en algún momento. Casi como que te diría, hay uniones de personas en Venado Tuerto que uno por este bendito laburo que nos ha tocado en la vida, o que elegimos en la vida, va viendo, es decir, en algún momento hay gente que tiene que juntarse. Y ustedes eran tres que tenían que juntarse. Y afortunadamente se juntaron y están acá. Y para mí es un placer realmente, porque de verdad, no lo leí aún, obviamente, me lo acaban de obsequiar, que está con dedicatoria incluida, que agradezco profundamente, pero digo, va a ser un placer, obviamente siempre es un placer leer, pero va a ser un placer particular porque sé que me voy a acercar un poco más desde distintas miradas y de distintos tiempos. Y también como las charlas las hemos tenido en distintos y de distintos temas. Con Alejandro en algún momento hemos discutido fuerte de política, discutido en el buen sentido, Sí, sí, debatido, totalmente, ¿no? totalmente. Bueno, con Manuel también tengo recuerdos de la época del secundario y los primeros centros de estudiantes. Bueno, acá con Wally, no sé, 1000 años también. Digo, era previsible que en algún momento ocurriera. De verdad, de verdad. Yo lo celebro, me parece hermoso, una hermosura, y aparte siento que de alguna manera a los tres nos motoriza, aunque nadie todavía lo haya puesto en palabra, nos quedan ganas de hacer más. No claro. sé si poesía, Otra no sé cosa. si cuentos, relatos, no sé si historia, pero todos tenemos, nos queda esta cosa de decir, bueno, pudimos, vamos a seguir pudiendo, mientras Claro. estemos vivos vamos a seguir pudiendo. Ujú. Che, aquí los cuatro que estamos en la mesa, como para cerrar un poco esto, porque tengo otros invitados, Bien. tengo una clase de relajación ahora. Ah, mirá. Sí, ¿Acá? acá. No sé cómo vamos a hacer, pero bueno, te decía, o por lo menos intentaremos charlar y a través de la charla llevar un poco de relax. Decía, nos ha tocado, a los cuatro, me incluyo, nos han tocado épocas complicadas, nos ha tocado atravesar bueno, ¿cuál de las etapas de la historia argentina no ha sido complicada? Pero digamos que es como que nos vienen cada vez más seguidas, cachetadas más fuertes y más, con menor intervalo de tiempo, digo, ¿no? Como que se aceleran las cosas. ¿Cómo se definirían desde esa mirada, desde ese lugar, cada uno de ustedes en una palabra? Digo, vos estuviste en Malvinas, ustedes atravesaron, bueno, los cuatro atravesamos dictaduras, atravesamos golpes económicos, Sí. atravesamos de todo. Digo, ¿cómo se definirían? Si tuviera que elegir una palabra para definirte. Es difícil, pero yo, si querés, Te la miro te la vos, digo vos. yo. A ver, porque arranca es vos. una palabra que me gusta, deseo. Ujú. Deseo. Deseo. Yo te voy a pedir dos palabras. Dos palabras, dale. Porque me Sí, siento sí. identificado como un utópico perdedor. Un pico perdedor. Dale.
futuro. Simplemente eso, futuro. Digo, tengo 2 hijos muy chiquitos y pienso mucho hacia adelante, hacia el futuro. Quizás porque que me veo es contradictorio, ¿no? En el sentido de pienso en su futuro en el cual yo no voy a estar, digo, ¿no? Esto de ser padre viejo. Entonces, bueno, la palabra que elegiría iba a decir vida, pero elegí futuro. Y la dijiste con mucha emoción, además. Sí, porque ya te digo, vengo pensando mucho en esto, en este tema, todos los días, o sea, a veces mal, capaz que debo recurrir, ¿no? A un psicólogo, una psicóloga, digo, en el sentido, viste, por ejemplo, viste este amigo inglés, veterano de la guerra de Malvinas, que yo fui a visitar allá en el 2002, bueno, tiene un cáncer terminal, le dieron 2 años de vida, digamos, ¿no? Y lo que está haciendo él en este momento es generar recuerdos al lado de su esposa. Fíjate vos, generar recuerdos, digamos, ¿no? Para cuando él ya no esté, que los demás, digamos, lo puedan recordar como hacemos cada uno de nosotros, ¿no? Con nuestros seres que se fueron. Así que bueno, futuro. Bien. Qué definiciones lindas y fuertes y que abren la puerta para que sigamos conversando en cualquier momento. Sí, por supuesto. De hecho, Ningún los problema. invito formalmente. Bueno, a léete que algo, en cualquier momento- Sí, una partecita de cada uno y venimos a leer. Olvídate. ¿Qué A leer. querías decir? Vos te quedaste con ganas de decir algo. No, estoy bien. Ah, estoy bien. Creo ¿Te que, sentiste cómodo? creo que dije demasiado. ¿Te sentiste cómodo? Agradecerte de parte de los tres la posibilidad de Por supuesto. difusión, ¿no? De que otra gente se entere de que esto está empezando a circular. Ah, lo vamos a presentar al libro. Ah, Tenemos perdón. pensado. Tal vez- Calculamos tal que el vez 31 de eso- octubre lo vamos a hacer en la Biblio, por supuesto Ajá. que lo vamos a anunciar. Tenemos 13 y 14 en Rufino, en la Feria del Libro, que van a estar presentes aquí ellos dos, los dos bosteros. Y creo que va a haber una invitación, Wally la está gestionando ahí, los dos, y Los Manuel dos también, ambos acá. para la Feria del Libro aquí en Venado Todavía Tuerto. No tuvimos respuesta, pero calculo que vamos a estar ahí. Así Sí, son muy que receptivos los organizadores. Sí, totalmente. Realmente. en la Biblio te esperamos con una copita de vino, después en los demás Bien. lugares no sé, que Bien. son ferias, no se puede beber. Llévate Claro. una petaquita. Claro, Llévate- en el bolsicito ¿Para dentro qué del se han saco. inventado si no? Incluso hay algunas que tienen forma de libro, ¿viste? Que ya vienen pensadas a tal efecto. Chicos, de verdad, Gracias, muchísimas Fer, gracias por muchas haber gracias. venido, las puertas de casa siempre abiertas, y lo digo de verdad, no como una formalidad, sino con todo el corazón. De hecho, ustedes lo saben. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Muchas Alejandro gracias. Videla, Manuel Herbas, Walter Abaca, en la tarde de la A a la Z. Domingo, desde Venado Tuerto, el partido en busca del ascenso. Lo vivís por la pantalla.